Bien, el mensaje de esta mañana lo he titulado Lo que necesitamos para entender todas las cosas. Lo que necesitamos para entender todas las cosas, y está basado en Romanos capítulo 11, versículos 33 al versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 33 al versículo 36. Vamos a buscar en nuestras Biblias esta cita para dar lectura. Romanos 11, del 33 al 36. Les voy a pedir que se pongan de pie cuando tengan ya la lectura, hermanos. Romanos 11, 33 al 36. Unidos, leemos. Amén. Dice así: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su compañero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. El día jueves cité este pasaje escrito por el apóstol Pablo, que está mostrándonos, ¿verdad?, algo muy importante en cuanto a nuestra vida, y nos quiere mostrar aquí que todo lo que pasamos nosotros en esta tierra tiene un sentido, y es el sentido de dar gloria a Dios. Pero también nosotros a estas situaciones que vivimos debemos responder, y respondemos a todo esto que Dios permite que es para su gloria. Nosotros respondemos. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 10 el apóstol Pablo dice lo siguiente, no lo busquen, dice: como entristecidos mas siempre gozosos. Eso es algo de lo que dice este pasaje, 2 de Corintios 6, 10. Y cuando nosotros vivimos en esta tierra, deberíamos, como el apóstol Pablo dice ahí, aunque estemos entristecidos, vivir gozosos todo el tiempo. Pero pareciera que vivimos de una forma antónima a esto. ¿Qué quiere decir? Que vivimos lo contrario, como que estuviéramos gozosos pero siempre entristecidos. Y nos pesan las cosas que pasan en esta tierra, nos pesan las situaciones que vivimos, ¿verdad? Sobre todo cuando tiene que ver con nosotros de manera directa, con nuestra familia o con gente que nos rodea, que es muy cercana a nosotros. Nosotros pareciera que entendemos que debemos vivir gozosos, pero vivimos entristecidos por ello. Yo espero que hoy, al meditar en este pasaje, nosotros podamos cambiar esa actitud y en ese año vivir, como lo dice Pablo, ¿verdad?, como entristecidos, mas siempre gozosos. No podemos evitar cosas malas, cosas difíciles en este año. De hecho, yo lo dije el jueves, ¿verdad? No esperemos que este 2021 sea mejor que el 2020 que se fue. No lo esperemos. Y un hermano predicaba también algo semejante y decía que la razón de eso es porque el pecado sigue abundando en nuestra tierra, en este planeta donde vivimos. Así que mientras el pecado más abunda, ciertamente hay gracia abundante de Dios, pero también hay dolor, hay quebranto en esta tierra. Así que es algo que debe llevarnos a nosotros a pensar que el año que estamos viviendo ya no va a ser mejor que el año que acaba de terminar, hermanos. Entonces necesitamos una actitud importante. Nuestra actitud a este año sí debe ser mejor, sí debe ser diferente en relación a lo que vamos conociendo de Dios y en relación a lo que nosotros vamos conociendo de la palabra del Señor. Así que el título de esa predicación, lo que necesitamos para entender todas las cosas. Y a veces nosotros queremos, ¿verdad?, que Dios nos explique por qué razones Dios hace o permite que pase lo que está pasando a nuestro alrededor, y queremos tener una comprensión de todo ello. Bueno, pues vamos a ver nosotros hoy 3 cosas que necesitamos para poder entender todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. 3 cosas que todos necesitamos saber para poder entender los acontecimientos que nos rodean. En primer lugar, necesitamos la sabiduría de Dios y necesitamos ver que es asombrosa e incomprensible.
también vamos a ver nosotros que no estamos en una posición de pedir explicación de Dios, ¿sí? No estamos en una posición de decirle a Dios que nos explique por qué hace las cosas. Y finalmente veremos que Dios es el eje de la procedencia, del sustento y del destino de todas las cosas. Dios es el eje de la procedencia, del sustento y del destino de todas las cosas. Así que veamos en primer lugar que la sabiduría de Dios es asombrosa e inescrutable. A ver, muchachos, ¿su salón no está allá afuera? ¿No hay sillas? Ok, sale pues. Bien, ¿cómo puedo yo empezar a aclarar el panorama de lo que me rodea? Bueno, en primer lugar, hermanos, nosotros debemos, como dice ese encabezado, entender que la sabiduría de Dios es asombrosa y es inescrutable. Vean lo que dice el versículo 33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Imaginémonos a Pablo cuando estaba escribiendo ese pasaje. Bueno, mejor dicho, cuando le estaba dictando a su escriba, a su secretario, estas palabras que ese hombre tuvo que escribir, ¿sí? Están en nuestro idioma entre signos de admiración. ¿Qué quiere decir? Que es una frase donde resalta el sentimiento de asombro que él tiene. Y el apóstol Pablo acaba de darnos una gran cátedra de la teología de la salvación, de la gracia de Dios, cómo Dios ha encerrado bajo la culpabilidad tanto a los gentiles como a los judíos, y nadie tiene excusa de decir, yo no entiendo quién es Dios, yo no conozco nada de Dios, nadie. Y entonces él termina diciendo, la sabiduría de Dios es asombrosa, es inescrutable, es difícil de poder comprender. Él que estaba escribiendo eso y se maravilla de lo que estaba viviendo. Entonces las cosas que pueden pasar a nuestro alrededor en ese año, en primer lugar, sí, van a impactarnos con asombro en nuestra vida. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? ¿Cómo? ¿Por qué pasó eso? Y puede ser un asombro negativo o puede ser un asombro positivo, ¿verdad? Que nos traiga gozo, que nos traiga alegría. Pero la sabiduría de Dios siempre, hermanos, tiene esa cualidad, asombrarnos a nosotros en cuanto a lo que permite y pasa en nuestra vida. El apóstol Pablo tenía tristeza. Vean lo que dice el capítulo 9, versículos 1 y 2. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Ven el apóstol Pablo cómo está? Tiene tristeza, tiene un dolor continuo en su corazón, un dolor permanente en su vida. ¿Por qué razón el apóstol Pablo tiene ese dolor permanente en su vida? Bueno, dice que lo tiene por los de su nación, los de su pueblo, el pueblo de Israel. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Que en lugar de haber aprovechado las bendiciones de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, habían tropezado y se habían alejado de la gracia salvadora del Señor. Y eso le causaba dolor. Eso era en el corazón de Pablo. En nuestra vida puede pasar cualquier otra cosa que nos cause dolor. Pero Pablo enfrenta ese dolor viendo y admirando la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios mostrada en esa situación. Pablo dijo en los capítulos 9 al capítulo 11, en donde está terminando con esas palabras, que ese rechazo de Israel abrió la puerta a que el evangelio fuera predicado a los gentiles y que nosotros los gentiles fuéramos introducidos al pueblo de Dios como si fuéramos una rama de una planta silvestre injertada a un árbol de calidad, ¿verdad? Y él dice, bueno, sin embargo, Dios no ha desechado a mi nación. ¿Por qué? Porque cuando la plenitud de los gentiles entren a esa comunión con Dios, entonces el resto de Israel, el remanente de Israel, aquel Israel que Dios ha escogido por gracia, también disfrutará de esa salvación. Y entonces eso que le causaba dolor a Pablo, que le causaba profunda tristeza y un dolor continuo en su corazón, él pudo ver ahí la sabiduría de Dios obrando en favor no solamente de un grupo, de un pueblo, de ciertas personas, sino de toda la humanidad al llevarles el evangelio. Y eso es lo que Pablo
muestra como ese gran asombro. Y cuando él termina de pensar eso, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Así de grande es de Dios. Entonces, ¿cómo es esa sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios, desplegada en su providencia, ha de causarnos asombro. Asombro en lugar de turbación, ¿sí? Ha de causarnos alabanza en lugar de cuestionamiento. Hemos de glorificar a Dios en lugar de cuestionarlo. Señor, ¿por qué mi niño nació enfermo? Señor, ¿por qué nos tratas así? No, alabemos a Dios, porque en esas obras Dios se va a glorificar. La sabiduría de Dios mostrada en su providencia ha de traernos paz en lugar de inquietud, porque Dios está obrando de esa manera. Esa sabiduría es la aplicación del conocimiento perfecto de Dios de todas las cosas. Pablo menciona aquí dos cosas de esa sabiduría de Dios. Regresamos al capítulo 11, versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Sabiduría y ciencia son dos cosas diferentes. Ciencia podemos entenderlo como conocimiento, ¿sí? Y hoy día hay muchas personas con mucho conocimiento. Las universidades están sacando alumnos, ¿verdad?, graduados por montones, incluso los seminarios. Yo les puedo dar testimonio. Los seminarios donde he estudiado siguen sacando alumnos que siguen conociendo la palabra, la Biblia, y tienen mucho conocimiento de la Biblia. Pero eso no basta, ¿sí? Porque no es suficiente solo tener conocimiento. Está la otra parte que dice Pablo, la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es el discernimiento para poder aplicar de manera correcta esos conocimientos que ya tenemos. De nada me sirve tener un papel con cierto grado o haber aprendido ciertas cosas si no tengo sabiduría para aplicar eso que yo he conocido. Si no puedo resolver ni un solo problema a través de lo que yo he aprendido, de nada me sirve, hermano. Por eso Moisés decía ahí en el Salmo 90, enséñanos, Señor, de tal manera que nosotros aprendamos no solo a tener conocimiento en nuestros años en esta vida, sino a adquirir sabiduría. Adquirir sabiduría. ¿Cómo emplear de manera correcta ese conocimiento que ya tenemos? Ahora piensa que el conocimiento de Dios es absoluto, es infinito. La Biblia describe a Dios como el Dios que todo lo conoce, y nosotros teológicamente utilizamos esta frase: Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, desde el principio al fin, y utiliza ese conocimiento para desplegar su infinita sabiduría. Así que todo lo que Dios hace está basado en todo lo que Él conoce y lo hace de una manera correcta. Así que Dios no se ha equivocado en qué está permitiendo en nuestra vida, en qué está permitiendo en nuestras circunstancias. Dios no ha cometido un error, Dios no se ha descuidado en lo que vivimos hoy en nuestros días. ¿Por qué? Porque su conocimiento perfecto ha sido aplicado a una sabiduría, a un discernimiento para formar un plan perfecto desde el principio hasta el final, hermanos. Nosotros vemos que las cosas nos ocurren como accidentes, como desgracias, pero Dios está viendo que toda la historia, su historia, como dije el jueves, va sobre esos rieles de sabiduría y de conocimiento que Él ha establecido de principio a fin. Pablo describe la sabiduría de Dios entonces como profunda. Literalmente, esa palabra describe aguas profundas. Eso describe que es imposible llegar al fondo de la sabiduría de Dios. Es imposible que nosotros podamos tener todo el entendimiento de por qué Dios hace lo que hace. Cuando yo era niño, ¿verdad?, y oía de las historias de la Biblia y me imaginaba ya Dios, el Señor Jesús en la tierra de Canaán, allá en la tierra de Judá, y el pueblo de Israel en Egipto, a veces pensaba, ¿por qué yo no nací allá? Conociera todos esos lugares, pudiera admirar tal vez dónde estuvo el Señor. Pero esa pregunta no tiene
una respuesta favorable y nunca la tendrá. ¿Por qué yo no nací allá? ¿Sí? Y cuando nosotros cuestionamos así, ¿por qué no pasó esto de esta manera? Mostramos que en lugar de haber asombro, en lugar de haber paz, en lugar de haber contentamiento, tenemos intranquilidad en nuestro corazón porque las cosas no salen como nosotros queremos. Pero ¿saben qué? La sabiduría de Dios es tan profunda que las cosas sí salen como Dios quiere que salgan. En todas las áreas de nuestra vida. Y para nosotros es imposible llegar a comprender todo eso. Yo no entiendo todavía por qué no nací allá y nací aquí. El color es casi el mismo, ¿verdad? Pero Dios me hizo nacer acá. Y aquí estamos y debemos estar contentos con eso. Ahora, Pablo describe que esa sabiduría y ese conocimiento, dice, es rico en gran manera. Y esta frase riqueza, donde dice ahí, o profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, describe toda la grandeza del ser de Dios. Esta sabiduría es rica en toda la providencia hacia el hombre y de una manera especial hacia el creyente. Así que toda la riqueza de la sabiduría de Dios, hermanos, está en favor del cristiano, está en favor del creyente. Si nosotros somos hijos de Dios, toda su sabiduría con que ha establecido los acontecimientos del mundo van a obrar o están obrando en favor de nosotros. Y de eso nosotros debemos estar conscientes, porque Dios no va a hacer nada que vaya en contra de su iglesia. Y tal vez en el último punto vamos a explicar más ampliamente eso. Así que todas esas riquezas que dice Pablo, que están encerradas en la sabiduría de Dios, la bondad de Dios, su paciencia, su misericordia, su gracia continua, ¿verdad? El ejercicio de su sabiduría en todas las cosas, están obrando en nuestro favor. Y tenemos que verlas así. Si nosotros no vemos que esa sabiduría de Dios está obrando en nosotros, hermanos, nosotros le estamos empezando a dar lugar al diablo en nuestro corazón. La sabiduría de Dios, esa riqueza en su sabiduría, obra a favor de nosotros. Pero ciertamente es insondable e inescrutable. ¿Qué quiere decir estas palabras? Insondable quiere decir incomprensible, ¿sí? Incomprensible en sus decisiones, en sus decretos. ¿Cómo es posible que Dios haya decretado que haya habido el derrumbe de las Torres Gemelas? Tanta gente que murió. ¿Cómo es posible que a nosotros nos conquistaron los españoles y nos enseñaron el catolicismo y a los del norte, un poquito al norte, los conquistaron los ingleses y les enseñaron la Biblia? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no pasó al revés? Porque los decretos de Dios son incomprensibles para nosotros. Y la otra palabra, inescrutables. Esa frase describe a un hombre que va a cazar, que está tras su presa y que va siguiendo las huellas de su presa. Pero llega un momento donde esas huellas desaparecen y no puede seguir más el rastro. Así es la sabiduría de Dios para nosotros, es incomprensible. Podemos intentar seguir lo que Él está haciendo, pero finalmente perderemos el rastro, ¿sí?, de su gran conocimiento y de su sabiduría. Veamos unos pasajes. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Puede alguien llegar entonces a comprender todo lo que Dios hace? No. La respuesta a esa pregunta es no. No hay quien alcance su entendimiento. Isaías capítulo 55, versículos 8 y versículo 9. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El profeta nos está enseñando
que el conocimiento de Dios dista de nosotros, así como están lejos los cielos de la tierra. Y esos cielos no se refiere a la atmósfera, hermanos, sino más allá de la atmósfera. Y la manera en que Dios hace las cosas está tan lejos a la nuestra, de la misma magnitud, así como están lejos los cielos de la tierra. Entonces, Dios no conoce como nosotros conocemos, conoce infinitamente más, y las formas en que Dios hace las cosas son dimensionalmente tan distintas a las nuestras, que no hay en el ser humano capacidad de comprender ni siquiera un poquito de por qué Dios hace las cosas como hace. Entonces, para que entendamos todas las cosas, nosotros necesitamos aceptar y vivir bajo esa sabiduría insondable e inescrutable. Tener paz en saber que ese Dios que obra de una manera maravillosa está haciendo lo mejor. Y no solo lo mejor para Él, lo mejor para su iglesia. Y si tú eres parte de esa iglesia, Dios está haciendo entonces también lo mejor para ti en el manejo de todas las circunstancias. Dice el libro de los Salmos, Salmo 77, versículo 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Podemos nosotros seguir el rastro de un barco en el mar? No, no podemos, porque en el agua no se deja rastro. No hay cómo seguir un rastro, las huellas, las pisadas, sobre todo en el mar, ¿verdad? Así es la sabiduría, el conocimiento de Dios y todo lo que Él está haciendo en nuestras circunstancias, en nuestro mundo. Dios conoce y controla todos los acontecimientos pequeños y grandes. Dice el Salmo 104, versículo 24, cuán inmensurables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Entonces Dios tiene conocimiento y es un conocimiento exhaustivo. Dios conoce y controla todos los acontecimientos de la tierra, los acontecimientos universales, los movimientos del sol, de la luna, los movimientos de las galaxias, de cada una de esas estrellas. Dios conoce esos acontecimientos, pero también conoce los acontecimientos moleculares. A lo mejor tú hoy estás enfermo de cáncer y no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Y Dios está controlando cada una de esas células cancerígenas que posiblemente estén en nosotros. Dios está controlando la entrada, salida de bacteria de nosotros. Dios está controlando la entrada de los virus a nuestro cuerpo y el impacto que esos virus pueden hacer en nuestro cuerpo. Dios tiene el control de todos esos acontecimientos, entonces, universales y moleculares. Dios tiene el control de los acontecimientos pasados, de los acontecimientos presentes, de los acontecimientos futuros. Dios los tiene en la palma de su mano y ni uno de ellos se sale ni se saldrá jamás del control soberano de nuestro Dios. Dios tiene el control de los acontecimientos físicos en esta tierra, como terremotos, como incendios, desastres naturales, ¿verdad? Dios tiene en su control la producción del campo, de las verduras que hemos de comer. Todo ese control tiene Dios, pero también tiene el control de los acontecimientos morales. Proverbios capítulo 21, versículo 1 dice que el corazón del rey está en la mano de Dios, así como los repartimientos de las aguas. Y a todo lo que Dios quiere que se haga, a eso inclina el corazón del rey. Entonces Dios, en un sentido, tiene todas las decisiones del ser humano en su mano, sin quitar aquí la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos por nuestro pecado, porque somos responsables de ello. Entonces, ¿qué nos da miedo, hermanos? Si Dios controla todas esas cosas, naturaleza, universo, pequeños virus, bacterias y hasta las decisiones humanas están en control de Dios. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué vamos a la calle y me va a robar fulano? O me van a asaltar o me van a matar por aquí.
Si Dios ya lo estableció. ¿Saben la historia de aquel pelón, aunque sea este pelón me llevó? Un hombre de repente llega a la muerte y le dice, ¿sabes qué? Tal día voy a venir por ti. Y ese hombre empieza a pensar, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer para escapar de la muerte? Y ve que el día se va acercando y está viendo ahí su calendario y dice, hoy es el día, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a rapar. Y se rapó a coco. No, pero pues, ¿y si me encuentra? No, me voy a un lugar donde haya mucha gente y no me encuentre. Y se metió a un estadio de fútbol en uno de esos partidos de final que están llenísimos. Aquí seguro no me encuentra. Se pintó la cara. Y entonces la muerte llegó a su casa, lo buscó, no estaba, salió a la calle, lo anduvo buscando en la calle, no estaba, y se cansó la muerte y dijo, no, pues me voy a meter a este estadio a ver si aquí está. Y lo buscó entre toda la gente y no lo encontró. Y entonces dijo, bueno, pues yo no me voy aquí con las manos vacías, aunque sea este pelón me llevo. No podemos escapar de los acontecimientos que Dios ha establecido para nuestra vida. No lo podemos hacer, hermanos. Y Dios tiene el control y Dios tiene el conocimiento de todas esas situaciones. Dios tiene el conocimiento aún de los acontecimientos reales y de los acontecimientos supuestos. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros utilizamos una frase, hubiera. ¿Y qué decimos cuando alguien dice, hubieras llegado más temprano? ¿Qué decimos? El hubiera no existe. Pues déjame decirte que en Dios el hubiera sí existe. Le dijo al rey Asa, rey, le mandó a decir por medio del profeta, tira unas flechas. No quería. Bueno, golpea el piso. Y el rey dio 1, 2, 3 y se detuvo. Y le dijo Dios al rey, has actuado con necedad. Si tú hubieras seguido golpeando el piso, yo hubiera entregado definitivamente a tus enemigos en tus manos. Pero como golpeas el piso 3 veces nada más, 3 veces los derrotarás y luego ellos te derrotarán a ti. Si hubieras. Dios tiene el control de los acontecimientos reales y aún los acontecimientos supuestos para nosotros. Si yo hubiera escogido mejor mi esposo, si yo hubiera estudiado tal cosa, nosotros ya es imposible revertir eso. Pero Dios tiene el conocimiento de todas esas cosas. Y por eso Pablo dijo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, sus decretos, y cuán inescrutables sus caminos, la forma en que Él procede. ¿Queremos entender la vida? Debemos aceptar entonces esa sabiduría inescrutable, insondable de Dios, y que va a haber cosas que jamás entenderemos en esta tierra. Y algunos han dicho, he escuchado cristianos, hermano, cuando yo llegue al cielo, lo primero que voy a hacer es decirle, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¡Qué necios somos! Si Dios no nos los quiere decir en esta tierra, en el cielo mucho menos, hermanos, porque ya todo estará consumado. Nunca pienses de esa manera. ¿Por qué? Eso nos lleva al segundo punto. No estamos en posición de pedir explicación de Dios. ¿Sí? No estamos en la posición de demandarle a Dios que nos explique por qué hace las cosas como las hace. ¿Por qué pasan estas situaciones que están pasando? No estamos en esa posición. El apóstol Pablo, en los versículos 34 y 35, nos da tres preguntas que son decisivas en este asunto. Dice así, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Estas preguntas son preguntas retóricas, son preguntas que llevan la respuesta ya implícita. A todas esas preguntas nosotros debemos de contestar en manera negativa. Nadie le enseñó a Dios, yo no estuve ahí, yo no puedo hacer esto o yo no hice esto.
Son preguntas que el apóstol Pablo hace, que el Espíritu le dio para que nosotros viéramos que no estamos en posición de demandar ninguna explicación de Dios en este asunto. Ahora, este es un eco de lo que Job decía en Job capítulo 15, versículo 8. ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? O sea, ¿eres tú el único que has escuchado lo que Dios dijo allá solo para él, y tú eres el único sabio en esta tierra? Ahora, Job 41:11. Job 41:11 dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces, Pablo toma prestadas esas preguntas de la Biblia hebrea para retarnos a nosotros a ver si estamos en posición de pedirle explicación al Señor de las cosas. ¿Quién entendió la mente del Señor? Lee el libro de Job. Y cuando Job está en su angustia terrible y se ha defendido de esos 3 amigos que le estaban acusando de pecado, llega por ahí un amigo más, Eliud, y empieza no a justificar a Job, sino a declarar la grandeza de Dios. Y entonces, a través del discurso de este amigo, Dios lleva a Job a recorrer toda la tierra desde la creación, a ver los grandes monstruos marinos, a ver a Leviatán, a admirar todas las bestias del campo. Y Dios le dice: ¿dónde estabas cuando yo acomodaba las estrellas? ¿Dónde estabas cuando yo le ponía nombre a cada una de ellas? Dime, Job, ¿dónde estabas? Y si Job era capaz de poder responderle estas preguntas, Dios le iba a dar una explicación de lo que él estaba viviendo. Y así es para nosotros hoy día. Si quieres una explicación de por qué se metieron los rateros a tu casa, por qué te defraudaron, por qué Dios te dio esa hermosa familia, ¿verdad? Si quieres una explicación de eso, ve si eres capaz de responder eso a Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Has podido tú escudriñar sus pensamientos desde la creación, desde que todo el mundo vino a la luz? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, él dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Nuevamente hace esa pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le enseñará a Dios cómo hacer las cosas? ¿Verdad que no podemos contestar eso? Entonces no le digamos a Dios por qué pasan las cosas. La segunda pregunta que el apóstol Pablo hace es: ¿o quién fue su consejero? O sea, va más allá. No solamente has podido entender los pensamientos de Dios, ahora te dice: ¿acaso tú has podido aconsejar en algo a Dios? Bueno, ¿qué dijimos primero? Dios conoce todas las cosas de manera exhaustiva. Dios no necesita que nadie le diga qué pasa, porque Él ya tiene el conocimiento de lo que pasa. Y Dios tiene la sabiduría infinita de usar ese conocimiento para obrar de la mejor manera. Y si Dios tiene esto, ¿necesita Dios consejeros? Pero ¿saben qué? Hoy día hay muchas personas y muchos cristianos que quieren ser consejeros de Dios, que quieren decirle a Dios que sería mejor que hiciera las cosas de otra manera. Señor, mejor ya quita la pandemia. Señor, mejor dame otro trabajo porque se me cansa mucho. Señor, mejor quítame esta enfermedad. Y queremos aconsejar a Dios de esta manera. Le estamos diciendo a Dios que lo que nosotros planeamos para nuestra vida es mucho mejor que lo que Él está planeando y permitiendo en la nuestra. ¿Quién fue el consejero de Dios? Isaías 46, versículos 9 y versículo 10. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios sabio,
que no necesita que nadie le dé un consejo, porque el consejo de Él se ha comprobado a través de la historia, dice Isaías, que ha sido lo mejor, que nunca ha fallado y siempre permanecerá. Siempre permanecerá. Entonces, ¿qué dices a esa pregunta? ¿Has sido tú el consejero de Dios? ¿Podrás aconsejar a Dios? A veces no podemos ni aconsejar ni a nuestros hijos. ¿Cómo vamos a aconsejar a Dios? Y la tercera pregunta, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Esa pregunta nos declara que Dios no le debe nada a nadie. Dios no me debe nada a mí, Dios no te debe nada a ti, Dios no le debe nada a nadie, hermanos. ¿Sí? ¿Quién le dio a Dios primero? Para que Dios esté en deuda con Él y le tenga que pagar. Dios no tiene necesidad de nada de lo que nosotros podamos aún darle. Dios no necesita de nosotros porque Él es autosuficiente, ¿sí? Porque Él se sostiene a sí mismo. Ay, Señor, te voy a traer mi diezmo para que tú, Señor, me bendigas. ¡Qué necios, hermano! Señor, te voy a dar esto para que tú obres de esta manera. Eso es una tontería en nuestra vida. Dios no está en deuda con nadie y jamás lo estará. ¿Qué le estás dando? Algo que vino de sus manos, que procede de Él y por tanto es de Él. ¿Qué dice al final? Porque de Él y por Él son todas las cosas. ¿De quién son? De Él. ¿Por qué? Porque Él la hizo. ¿Sí? Ese es en gramática griega es un genitivo de procedencia. De Él procede todo. Hasta mi propia vida. No me debe nada. Yo le debo a Él lo que tengo, lo que soy. Dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias? ¿Por qué te enorgullezas? Mira mi casa, mira mi trabajo, mira mi familia, qué bonita. ¿Quién te la dio? Te la dio Dios. No procede de ti. Así que dice Pablo, ¿quién le dio a Dios primero para que Dios esté en deuda con Él? Hagamos cuentas, pongamos a ver, ¿sí? ¿Te debe algo Dios? No, hermano. Lo único que Dios le debe al ser humano es el infierno. Y en su misericordia, en su gracia, no nos ha dado eso. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo, nos ha dado la gracia de la salvación, la fe para creer, nos ha dado de su Espíritu Santo, hermanos, quien nos lleva a amarle, a conocerle, a desearle y ha de llevarnos a nosotros a través de su palabra a estar contentos con lo que Dios hace hoy en nuestra vida y alabar su nombre. Entonces, lo que Dios hace en esta tierra, en nuestras circunstancias, en lugar de levantar nuestro corazón y nuestra dura cerviz, ha de humillarnos y decirle, Señor, bajo tu mano estaré, porque tu obra es perfecta. Eso debemos hacer, hermanos. Entonces, Dios no le debe nada a nadie, Dios no está comprometido con nadie, todo lo que tenemos procede de Dios, así que no seamos necios y no actuemos como necios, sí, aún el tiempo que vivimos es de Él. Hermano, ¿vamos a hacer el aseo? No tengo tiempo. Bueno, un día Dios te dejará sin tiempo para servirle. Así que todo lo que hemos recibido, todo lo que podemos recibir, no es por cuestión de que Dios nos deba algo. No es por cuestión de que me lo merezco. Dios me debe dar, no. Es de pura gracia, hermanos. Así que seamos agradecidos y utilicemos bien todo eso para la gloria de nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo nos ha enseñado que para tener una comprensión de las circunstancias que nos rodean, debemos entender que la sabiduría de Dios es inescrutable. Y en segundo lugar, que no estamos en posición de exigirle nada a Dios. Y en tercer lugar, ¿sí? Dios es el eje de procedencia, de sustento y el destino de todas las cosas. Ese es uno de esos versículos gloriosos en la Biblia, el versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Sí. Aquí Pablo, sí, en eso nos da una explicación teológica de dónde viene todo, a quién le pertenece y su destino final, y termina diciendo que nuestro deber es alabar a Dios por eso que Él hace. Dice entonces, este eje de procedencia, de Él son todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas, Él es el que da vida, ¿sí? El Señor originó todo lo que nosotros vemos, lo dice Génesis capítulo 1, lo dice Hebreos capítulo 11, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por medio de qué? De la fe debemos entenderlo. Dios es el que dio origen a todo. Dios es el que te dio origen a ti, el que dio origen a tu familia. En Dios se ha originado la riqueza que tienes, la prosperidad que tienes. En Dios se ha originado la salud que puedes tener. En Dios se ha originado todo lo que tú puedas llegar a hacer en tu vida. Tiene su origen en Dios. Es de Él. Pero también dice el pasaje que es por Él. Él es el que está sustentando todas las situaciones. ¿Por qué no has perdido tu trabajo? Porque está en las manos de Dios y Dios sostiene tu trabajo. ¿Por qué no te has muerto? Porque tu vida está en las manos de Dios y Dios está sosteniendo tu vida. Hermanos, hay gente que está tan enferma, y han pasado años tan enfermos y no se mueren. Y estaba sano y se murió. No tenía nada, no le dolía ni un dedo y se murió. Porque Dios es el que sostiene, Dios es el que controla todo eso. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El escritor de Hebreos nos muestra esa grandeza en la persona de Cristo Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué sustenta a Dios? ¿A los ángeles? ¿Nada más? ¿Las cosas que pasan en los cielos? ¿Sustenta nada más a su iglesia? Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estamos hoy aquí, en este lugar. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos porque Dios nos sostiene en su mano poderosa. Nuestra vida, dice Pablo en Colosenses, está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Somos sus ovejas, nos tiene en su mano y nadie nos arrebatará de su mano. De Él son todas las cosas, por Él son todas las cosas. Y sigue diciendo, y para Él son todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el obrar de Dios en la historia, desde Adán, desde Génesis 1:1, ¿sí?, hasta el final, en las bodas del Cordero, Apocalipsis 21, todo es para Dios. Cristo es el centro de toda la historia y el plan de Dios. ¿Y saben una cosa? La iglesia que está en Cristo está en ese centro de acción de la historia y de las cosas que Dios hace y permite. Si todas las cosas obran para la gloria de Dios en Cristo Jesús, hermanos, todas las cosas obran en favor de la iglesia de Cristo Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el baluarte de la verdad de Dios en esta tierra, porque la iglesia, el pueblo de Dios, es la niña de los ojos de Dios. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Dios estaba formando un pueblo.
Y a ese pueblo Dios le permitió 430 años de esclavitud en Egipto. Y a ese pueblo Dios le permitió ser oprimido. De algunos mataron a sus hijos, después muchos otros murieron en el desierto, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con toda esta historia donde los imperios se levantaban y caían? Incluso después de eso, cuando el pueblo se estableció en la tierra prometida, Judá, Israel, nunca llegó a ser un gran imperio. Nunca. Los imperios siempre los querían conquistar. ¿Por qué causa? Algunos historiadores han mencionado que porque Judá, Israel, estaba en un paso estratégico ahí del norte hacia el sur, del este al oeste, ahí en la tierra de Canaán. Y el que controlara a Judá iba a controlar todas esas partes de esos territorios. Bien, puede ser esta una perspectiva real, pero ¿qué nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 10? Y le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, y lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿Quién es esta? ¿Israel del Antiguo Testamento? No, este es el pueblo de Dios de todos los tiempos. La iglesia de Dios. Somos la niña de los ojos de Dios. Y Dios jamás va a descuidar su propio cuerpo. Dios jamás va a descuidar su iglesia. Dios ha decidido que la gloria de la sabiduría de Cristo, del Evangelio, resplandezca a través de su iglesia en esta tierra. Así que todo lo que pasa, hermanos, ¿sí? Hablamos de esos acontecimientos universales, de esos acontecimientos moleculares, hablamos de esas situaciones reales. Todos los movimientos sociales, los cambios de presidente, el levantamiento de un nuevo imperio, la caída de otros, el cambio de fronteras en el mundo, lo que pasa en la actividad económica mundial, todo está siendo utilizado por Dios para la gloria de Dios en Cristo Jesús, en su iglesia, en esta tierra. Porque la iglesia es la representante de Cristo en esta tierra. Y en términos locales, Dios está haciendo que toda la historia funcione para el bien tuyo y mío, que somos parte de su iglesia en esta tierra. Así que si tú no eres creyente, si tú no eres hijo de Dios, tú estás fuera de esto. Literalmente. Tú estás fuera de este bien universal y establecido eternamente en el plan de Dios hasta la consumación de los tiempos. Dios dijo, el Señor Jesucristo lo dijo, ¿sí?, que levantaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Entonces, ¿por qué nos dan miedo las circunstancias? ¿Por qué nos atemoriza que pasen cosas que están fuera de nuestro control, que cambien nuestra vida? Pueden cambiar nuestra vida en nuestra perspectiva, pero todo está obrando perfectamente en el plan de Dios. Todo, hermanos. Si tenemos que salir corriendo de México, irnos a otro país, si tenemos que cambiar de ciudad, si tenemos que cambiar de trabajo, si se muere nuestro esposo, si se mueren nuestros hijos, si nos morimos nosotros, todo está obrando de manera perfecta en el plan de Dios. ¿Ve todo eso? Esa frase a mí me causó mucha asombro, esta frase del versículo 36, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ya vimos en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el que sustenta todas las cosas. Regresa en tu Biblia, Romanos capítulo 8, un versículo bien conocido y muy mal usado. Versículo 28. Y sabemos, dice Pablo, tenemos el conocimiento real que a los que aman a Dios, y aquí está esta frase nuevamente, todas las cosas, ¿qué hacen? Les ayudan para bien. ¿Cuáles cosas?
las cosas buenas? ¿Solo la salud? ¿Solo la prosperidad? ¿Solo la paz social? ¿Eso es lo que ayuda bien a la iglesia? No. Todas las cosas. ¿Qué quiere decir, hermano? Que los acontecimientos aún que están pasando al otro lado del mundo, que están pasando en Inglaterra, que están pasando en España, que están pasando allá en Japón, los acontecimientos que pasan en Sudamérica, en Estados Unidos, todo eso, ¿sí?, tiene una repercusión sobre la iglesia de Cristo en todo el mundo y también aquí en San Martín Texmelucan, en esta colonia, sobre esta iglesia. Es como si Dios soltara piedras sobre el agua y todas esas ondas van girando y van cubriendo toda la superficie y afectando a todo lo que hay ahí. Así somos afectados por cosas que ni entendemos que están pasando en otros lados del mundo. Pero ¿sabe qué? Dice Dios en su sabiduría infinita, inescrutable, que todas van a ser para un bien, para los que aman a Dios. Y tal vez ahí está el punto. Que no amamos lo suficiente a Dios como para ver el bien, apreciar el bien que Dios hace a través de esas cosas para nuestra vida. Todas las cosas, ¿sí? El lugar donde estamos hoy, que tal vez en un mes ya no tengamos, va a ayudar al bien, va a ser para el bien de nuestra iglesia, ¿sí? Los hermanos que hoy están o que no están, ¿sí?, han de ser su presencia o su ausencia un bien para nuestra iglesia y para cada uno de nosotros en particular. El pastor que tiene puede decir uno qué bendición, otro puede decir qué desgracia. Dios lo tiene para un bien en la vida de todos. Sí. Porque de Él proceden todas las cosas. Él dio a luz un día este universo. Él dio a luz a la raza humana. Él dio a luz a esta nación. Él dio a luz un día a esta iglesia. No fuimos los que empezamos, fue Dios. Sí. Y Dios la sustenta. Cada día de la existencia de su iglesia, Dios la va a sustentar. Y a todos los que estamos dentro de la iglesia de Dios, Dios nos sigue sustentando hasta que Él quiera. ¿Cuál es la razón? Su gloria, su grandeza. El apóstol Pablo, estando prisionero en Roma, él pudo dar gracias a Dios y gloriarse en Dios de que aún sus prisiones habían redundado para el bien del Evangelio. ¿De qué manera? Bueno, muchas de sus cartas fueron escritas en la cárcel, en la prisión. Y él podía decir que él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Y le dijo a los hermanos de Filipo, le dijo las siguientes cosas, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahí estaba Pablo, 24 horas al día, 365 días, de 2 años que estuvo prisionero, esposado a un soldado romano, de la guardia real, esa era la guardia pretoriana, la guardia del César, esposado a ellos. ¿Y qué hacía Pablo? Le estaba predicando el evangelio a todos ellos. Y ya acabó su turno, el que sigue, y a predicarle el evangelio. Y vean lo que termina diciendo el apóstol Pablo aquí mismo en Filipenses capítulo 4, versículo 22. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Y César no era un fulano, hermanos, ahí X, era el César, el emperador del imperio romano. Y los de su casa no eran solo los que vivían en su palacio, los de la propia familia de César. Así que Pablo podía ver esto. Todas las cosas ayudaron al bien de la iglesia de Cristo Jesús, aún su encarcelamiento, porque él pudo predicar el evangelio y muchos conocieron el evangelio. Y no fue el fin de la vida de Pablo. Salió todavía de la cárcel
a seguir predicando y escribiendo hasta su segundo encarcelamiento en el año 68, cuando murió. Pero debemos entender esto: Dios es el eje sobre el cual giran todas las cosas. Cristo está en el centro de su historia y la iglesia con Él. Así que no tengamos miedo, porque lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y olvídense solo de lo que Dios está permitiendo, porque a veces decimos, Dios lo permite, pero tenemos en nuestra mente la idea de que hay fuerzas más grandes que Dios haciendo esas cosas y Dios solo permite que pasen porque no puede hacer nada. Vemos como si fuera un Dios incapaz de cuidar o incapaz de hacer que otros se entrometan en sus asuntos. No, lo que Dios ha decretado para esta tierra en todo momento está obrando en favor del Evangelio de Cristo, está obrando en favor de la iglesia de Dios en esta tierra, está obrando en nuestro favor, nosotros que somos hijos de Dios y parte de su cuerpo, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, hemos sido bautizados, 13, hemos sido bautizados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cómo entiendo las cosas que están pasando a mi alrededor? Entonces, debo aceptar que la sabiduría de Dios es más grande que la mía, es inescrutable, nunca lo entenderé. No estoy en posición de reclamarle a Dios lo que está haciendo en mi vida. Y número 3, debo vivir para su gloria. Y si yo vivo para su gloria y sé que Él es el eje de todo, Él sustenta todo y el fin de todo es Él, yo debo estar contento de que mi vida, en las circunstancias que sean, le está dando la gloria a Dios. El problema nuestro, hermanos, es que nosotros buscamos la felicidad. Y cuando buscamos la felicidad en la tierra, nos alejamos de Dios. La Biblia nos enseña algo. Piensa en Abraham. Abraham fue dichoso. Abraham fue sustentado grandemente por Dios. Piensa en David. Pasó momentos duros, amargos, sí es cierto, pero su vida fue grandiosa, llegó a ser el más grande rey de Israel. Piensa en Daniel. Daniel fue trasladado de un país a otro y llevado cautivo, pero allá fue engrandecido por Dios en una posición de liderazgo. Piensa en los apóstoles. Fueron sacados de sus tareas pesadas en esta tierra y establecidos como aquellos que iban a pregonar el Evangelio de Cristo Jesús. Y 11 de ellos murieron de una muerte trágica, excepto Juan, el apóstol. Pero cada uno de ellos vivió para la gloria de Dios. Y al vivir para la gloria de Dios, fue dichoso, fue feliz, fue bienaventurado. Porque la Biblia nos enseña que la gloria de Dios y nuestro gozo siempre van de la mano. Siempre van de la mano. Así que nosotros seremos gozosos siempre que vivamos para la gloria de Dios. Que alabemos su nombre. Y es lo que Pablo hace. Sin importar las circunstancias que vivió, él engrandeció a Dios. Entonces, yo no necesito que Dios me explique por qué hace lo que hace. Yo tengo que vivir en eso que Dios está haciendo y darle a Él la gloria. Sea que pueda haber tristeza en mis circunstancias y poder decir como Pablo dijo ahí en 1 Corintios, como entristecido, pero siempre gozoso, porque la gloria es de mi Señor. Y eso, hermanos, debe ayudarnos este año, debe sostenernos. Yo debo vivir cada día para la gloria de Dios, sabiendo que cuando yo viva para su gloria, Él me sustentará y todas las cosas obrarán para bien. Cierra tus ojos y pídele perdón a Dios si piensas que Dios está en deuda contigo. Cierra tus ojos y dile a Dios que te muestre su gloria en este año y que te dé fuerzas para vivir para su gloria en este año.